Mi nombre es Jorge Cerda y voy a presentarles el trabajo titulado Efectos diferenciales del tipo de retroalimentación sobre la insensibilidad de las contingencias en una tarea de igualación a la muestra. A manera de introducción, ese es un trabajo que ya lleva más o menos unos 6 experimentos, es un trabajo que he estado haciendo desde la maestría y que estamos llegando al final del mismo. Entonces, bueno, en una introducción rápida, ayer ya hablaron de una distinción entre la conducta gobernada por reglas y la conducta gobernada por contingencias y digamos, pues es una clasificación, una diferencia que nosotros estamos utilizando. Bueno, la conducta gobernada por las contingencias sería la relación entre una respuesta y una consecuencia, y la conducta gobernada por reglas es la relación entre un antecedente verbal y una respuesta que puede ser verbal o puede no ser verbal. ¿No? Entonces aquí en el ejemplo del monito pues puede derivar el camino correcto es hacia la izquierda, digamos por experiencia, por someterse a la contingencia, o puede recibir una instrucción de un policía que le dice el camino correcto es por la izquierda, ¿no? Ahí estaría un ejemplo vago o banal de la diferencia entre estos dos controles. Ahora, esto supone un problema, identificar la fuente de control. Si el sujeto sigue la instrucción y, digamos, si nosotros desconocemos la historia del sujeto, es decir, si alguien lo instruyó o si la persona por experiencia supo que el camino correcto era hacia la izquierda, pues no vamos a saber cuál fue la fuente de control. Se dice en términos técnicos que la topografía es igual, pero la conducta es de topografía igual, pero funcionalmente diferente. Entonces, el problema es que no sabemos cuál es la fuente de control. Entonces, experimentalmente, ¿qué se ha hecho? Pues se han utilizado instrucciones falsas. ¿Qué son las instrucciones falsas? Pues son instrucciones que describen un repertorio de respuestas diferentes al reforzado en la tarea. Entonces, en una tarea se le dice a una persona que realice cierta acción y cuando la realiza, la retroalimentación, el letrero, pues resulta que es erróneo, ¿no? Entonces ahí podríamos distinguir qué tiene el control de la conducta, si la regla, en el caso del estímulo verbal, la instrucción, o en este caso la contingencia. Bueno, pues en este tipo de estudios se ha presentado un fenómeno conocido como insensibilidad a las contingencias. En este ejemplo que pongo aquí de Martínez y Tamayo, en el 2005, pues digamos que 12 personas de 15 que estuvieran en una tarea de igualación a la muestra, que estuvieron en situaciones de falsedad, de instrucciones falsas, pues esas 12 siguieron la instrucción a pesar de que el letrero de error le salía continuamente, ¿no? Eso es lo que conocemos como insensibilidad de las contingencias, son insensibles a ellas. En otro estudio, también en el laboratorio donde yo trabajo, pues bueno, de 20 participantes, pues pasó algo muy parecido. 18 de 20 siguieron la instrucción a pesar de tener rendimientos bajos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que seguir la instrucción va a resultar en respuestas correctas bajas, en baja frecuencia de respuestas correctas. En este mismo estudio que les estoy mencionando, solamente 2 de 20 participantes abandonan la instrucción y hacen caso a la retroalimentación. Entonces, como yo les decía, esto ya es un estudio que estuvimos realizando a lo largo de la maestría y en este doctorado, y nosotros utilizamos las instrucciones negativas. Las instrucciones negativas describen el repertorio que no se debe de realizar, el no hagas, no elijas, no digas, etc. Es decir, las prohibitivas. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa con las instrucciones negativas y este fenómeno de insensibilidad de las contingencias? Entonces, digamos, retomando los estudios previos, nosotros utilizamos instrucciones negativas falsas. Ahorita más adelante explico qué es esto de instrucciones negativas falsas. Bueno, por ejemplo, en una tarea de igualación a la muestra, yo le puedo decir a un participante, no elijas el idéntico. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? El idéntico, porque es falsa. Igual, si yo le digo no elijas el semejante, la respuesta correcta será el semejante, y si le digo no elijas el diferente, la respuesta correcta será el diferente. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Bueno, en la parte de arriba ustedes pueden ver el diseño, son 4 sesiones, les voy a señalar, perdón, son señaladas aquí, son 4 sesiones, son 12 sesiones con retroalimentación, y son 3 sesiones de test, es una sola sesión, perdón, y
¿Qué condiciones fueron en las que estuvieron los participantes? Bueno, les dimos una instrucción negativa antes de cada ensayo. Antes de cada ensayo les salió una instrucción negativa. Por ejemplo, no elijas el idéntico. ¿Y cuál es su condición de falsedad? Bueno, en una tarea de igualación a la muestra con 4 figuras geométricas, una figura geométrica arriba, que es la figura de muestra, 3 figuras abajo, 3 estímulos de comparación, y las 3 figuras de abajo guardan una relación física con el estímulo de arriba. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les pongo, me lo voy a señalar con el mouse. En este caso, por ejemplo, el círculo rojo pues guarda una relación de identidad porque es igual en forma y en color al estímulo muestra. El estímulo semejante pues guarda una relación de semejanza porque es igual en forma o en color. Y la figura diferente, la relación física de diferencia, pues es que no es ni igual ni en forma ni en color. Entonces, ahora sí, que es una instrucción negativa falsa, yo le digo al participante, no elijas el idéntico. Si la persona elige el idéntico, le va a salir un letrero de acierto. Si elige cualquiera de las otras dos, le va a salir un letrero de error. Bueno, algo muy importante señalar es que nosotros estuvimos variando el tipo de instrucción previo a cada ensayo, es decir, en un ensayo te puede salir no elijas el idéntico, el siguiente ensayo te puede salir no elijas el semejante, el siguiente ensayo otra vez el idéntico y así nos vamos a lo largo de los 36 ensayos. Entonces, digamos, la variable que nosotros estamos cuantificando, pues es las respuestas correctas. Altas respuestas correctas quiere decir que las personas abandonaron la instrucción y que no hubo insensibilidad a las contingencias. Entonces, les muestro rápidamente el estudio antecedente al que les voy a mostrar. En el eje Y estamos viendo el número de respuestas correctas, en el eje X estamos viendo el paso de las sesiones y algo muy importante, los puntos blancos son sesiones de test donde se le da instrucción negativa a la persona pero se le quita la retroalimentación. Esto es para observar si son capaces de mantener el repertorio aprendido durante la fase experimental. Bueno, les pongo, va a ser un poco pesado, pero bueno, les pongo a los 20 participantes de ese estudio que les estuve mencionando y vemos que la mayoría de las personas tienen respuestas correctas altas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente 3 de 20 presentaron insensibilidad a las contingencias, es decir, que siguieron las instrucciones, y 15 de 20 abandonaron la instrucción, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ¿cuál fue la diferencia para que en los estudios previos solamente 2 de 20 abandonaran la instrucción y en nuestro caso 15 de 20 abandonaron la instrucción? Estos participantes que están acá arriba a la derecha, si se alcanza a ver bien, ahorita no los menciono porque parece que ahí de sesión a sesión a veces seguían la instrucción y a veces no, y es un caso aparte, ¿no? Es para mencionarse en otra ocasión. Digamos, son las respuestas correctas totales, es decir, sumamos a los 20 participantes y observamos precisamente que de forma grupal las personas tienden a abandonar la instrucción y no presentan insensibilidad a las contingencias. Entonces, bueno, nosotros suponemos que es por el hecho de estar variando las instrucciones de ensayo a ensayo, por lo tanto, las personas tienen más probabilidades de encontrarse con los letreros de acierto y error y por lo tanto derivar la respuesta correcta. Entonces, ahora sí, para el estudio que estábamos trayendo a este evento SABEC, pues es ahora evaluar el papel de la retroalimentación. ¿Qué es lo que hace que las personas abandonen las instrucciones? ¿El letrero de acierto o el letrero de error? Esa fue la pregunta, digamos, que nos guió a hacer este último experimento. Entonces, sí, ya bueno. Entonces planteamos dos grupos experimentales, 10 sujetos en cada grupo, y en un caso, igual en las mismas condiciones, instrucciones negativas falsas, solamente que en el primer caso solamente retroalimentamos el acierto, o sea, cuando la persona le da a la correcta, retroalimentamos el acierto. Y en el segundo grupo, si la persona elige cualquiera de las otras dos, retroalimentamos el error, pero no retroalimentamos el acierto. Entonces, nada más para fines aquí didácticos, pues al grupo de arriba le vamos a nombrar el grupo verde, porque es el que se retroalimentan las correctas, y al de abajo le vamos a llamar el grupo rojo, donde solamente se retroalimentan las incorrectas. Entonces, ahora sí, vamos a ver el grupo verde, que es lo que nosotros nos encontramos. Bueno, por ejemplo, el participante 1 abandona la instrucción, respuestas correctas altas. El participante 2 y 3
respuestas bajas, lo cual quiere decir que ellos siguieron la instrucción a lo largo de todo el experimento. El caso 4 es interesante, parece que abandonan la instrucción solamente en las fases donde hay retroalimentación, pero cuando pasamos a la fase de test, a las sesiones de test, cae el desempeño. Algo parecido pasa con el participante 5 y 6, donde tienen frecuencias de respuestas correctas altas, pero al momento de pasar a las sesiones de test, bajan. Igual pasa con el participante 9. Entonces, digamos, si vemos otra vez los datos de todos los grupos, de todos los participantes juntos, pues vemos este fenómeno interesante, ¿no? Donde en las sesiones de test parece que se caen. Parece que solamente retroalimentar las respuestas correctas, pues sí, hace que la mayoría de los participantes abandonen la instrucción, pero no son capaces de mantener el repertorio conductual aprendido en las fases con retroalimentación. Y bueno, esta me la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Y ahora a observar los datos del grupo rojo, es decir, al que le retroalimentamos únicamente las respuestas incorrectas. Entonces, en este caso, el participante 1 parece que al principio abandona la instrucción, pero posteriormente la vuelve a retomar, entonces sus respuestas correctas caen. Participantes 2, 3 y 4 desde el principio abandonan la instrucción y así se mantienen a lo largo de todo el experimento. Estos participantes igual, el participante 6 parece que al final iba intentando ahí aprendiendo la tarea, pero parece que no le da tiempo. Y participantes 9 y 10 desde el principio abandonan la instrucción y respuestas correctas a lo largo de todo el experimento. Entonces igual, observamos las respuestas correctas totales de este grupo rojo, del que se le retroalimentaban las incorrectas, y pues observamos que además de que tienen mayor número de respuestas correctas, pues hay un mantenimiento en las fases de test del repertorio aprendido. Igual esta me la salto por cuestiones de tiempo, aquí está la comparativa. Entonces en el grupo verde, donde se retroalimentan solamente las correctas, es menor el número de respuestas correctas que en el grupo rojo, y además está este fenómeno interesante donde en las sesiones de test el desempeño cae. Entonces, conclusiones principales, bueno, retroalimentar tanto aciertos como errores de forma independiente en estas condiciones parece propiciar que los participantes no presenten insensibilidad a las contingencias, o al menos eso se ve de manera general. Sin embargo, en el grupo rojo, en el grupo donde retroalimentamos únicamente los errores, parece tener un efecto facilitador en la adquisición y mantenimiento de las respuestas correctas. Es decir, desde el principio aprenden, digamos, cuál es la respuesta correcta, y además son capaces de mantenerlos en las sesiones donde no hay retroalimentación. Y bueno, por mi parte es todo.